No consumas otro video y sigas igual. Conviértete en una nueva persona. Programa uno disponible. Si no puedes controlarte, nadie te va a respetar. El respeto comienza en un lugar que la mayoría de los hombres ignora. No empieza en el dinero, no empieza en el físico, no empieza en el estatus. Empieza en el autocontrol, porque un hombre que no puede controlarse es un hombre que el mundo no puede tomar en serio. Puedes hablar fuerte, puedes presumir logros, puedes intentar demostrar poder, pero si pierdes el control ante la presión, si reaccionas ante cada provocación, si tu carácter depende de tu estado emocional, entonces el mundo lo nota. Y cuando el mundo lo nota, el respeto desaparece, porque la sociedad observa al hombre antes de respetarlo. Observa cómo camina, observa cómo responde, observa cómo maneja la frustración, observa algo más profundo, observa si gobierna su mente, o si su mente lo gobierna a él. Pausa. Hay hombres que viven reaccionando a todo. Reaccionan cuando alguien los critica, reaccionan cuando algo no sale como esperaban, reaccionan cuando el mundo no les da lo que creen merecer. Y en esa reacción constante, pierden algo que es invisible, pierden autoridad, porque el hombre que se altera por todo, comunica debilidad. El hombre que necesita responder siempre, comunica inseguridad. El hombre que no puede controlar sus impulsos, comunica que todavía no se domina a sí mismo. Y un hombre que no se domina, no puede dominar su vida. Pausa. La verdad incómoda es esta. Muchos hombres no pierden respeto por falta de talento. Lo pierden por falta de control, por hablar de más, por reaccionar de más, por demostrar emociones sin dirección. Y con el tiempo, su propia imagen se rompe. Porque el respeto es una moneda invisible. Se construye lentamente, pero se destruye en segundos. Una reacción equivocada, una palabra impulsiva, un momento de debilidad. Y lo que tardaste años en construir, se derrumba. Pausa. El problema es que vivimos en una sociedad que celebra la reacción. Reacciona, opina, explota, defiéndete, contesta, grita. Pero los hombres verdaderamente fuertes no viven reaccionando, viven controlando. Controlan su temperamento, controlan su lenguaje, controlan su silencio, porque entienden algo que la mayoría no entiende. El autocontrol es una forma de poder, no el poder ruidoso, no el poder que se presume, el poder silencioso, el poder que se siente cuando un hombre entra a un lugar y no necesita demostrar nada, porque su presencia ya comunica disciplina, su calma comunica dominio, su silencio comunica seguridad. Pausa. La disciplina no es solo entrenar el cuerpo, la disciplina es entrenar tu mente, es poder sentir enojo y no reaccionar, es poder sentir frustración y seguir adelante, es poder sentir miedo y aún así actuar. Eso es dominio, eso es carácter, eso es lo que transforma a un hombre común en un hombre respetado. Pausa. Ahora escucha esto con atención, porque esta es una verdad que muchos hombres no quieren escuchar. Si pierdes el control, no solo pierdes respeto, pierdes tu propia imagen. Las personas comienzan a verte diferente. Ya no ven estabilidad, ven impulsividad, ya no ven liderazgo, ven reacción. Y cuando eso ocurre, dejas de ser una referencia. Te conviertes en alguien predecible. Y lo predecible no inspira respeto. Pausa. Pero aquí es donde todo puede cambiar. Porque el autocontrol no es algo con lo que naces. Es algo que construyes. Se construye en el silencio. Se construye en la incomodidad. Se construye en los momentos donde nadie te ve. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges pensar antes de hablar, cada vez que eliges respirar antes de responder, estás construyendo algo invisible. Estás construyendo autoridad interna. Y esa autoridad se nota. Pausa. El mundo respeta al hombre que se domina, porque dominarse es difícil. Es fácil gritar, es fácil reaccionar, es fácil perder el control. Lo difícil es mantener la calma cuando todo alrededor quiere provocarte. Lo difícil es guardar silencio cuando sabes que podrías responder. Lo difícil es actuar con disciplina cuando tu emoción quiere dirigir tu vida. Pausa. Aquí es donde entra algo más profundo, algo que muchos hombres olvidan. Dios observa el carácter del hombre, no sus palabras, no su apariencia,
su carácter, la forma en que responde cuando nadie lo está aplaudiendo, la forma en que se comporta cuando la presión aparece, la forma en que domina sus impulsos, porque el carácter se revela en el control, y el control es una forma de obediencia interior. Pausa. Hay hombres que pasan años intentando cambiar su vida, pero nunca cambian su carácter. Siguen reaccionando igual, siguen perdiendo el control igual, siguen dejando que las emociones gobiernen su destino. Y entonces se preguntan, ¿por qué el respeto no llega? La respuesta es simple, porque el respeto sigue al dominio. Primero te dominas, luego te respetan, no al revés. Pausa. Tal vez hoy te diste cuenta de algo. Tal vez recordaste momentos donde reaccionaste de más, momentos donde dijiste algo que no debías, momentos donde una emoción dirigió tus decisiones. Y está bien, porque ese reconocimiento es el comienzo del cambio. Pausa. Ahora imagina otra versión de ti, un hombre más silencioso, más firme, más controlado, un hombre que no necesita demostrar nada, un hombre que piensa antes de hablar, un hombre que domina su mente incluso cuando el mundo lo provoca. Ese hombre genera respeto sin pedirlo, porque su energía comunica estabilidad. Pausa. Pero llegar ahí requiere algo. Requiere disciplina diaria. Requiere entrenar tu mente igual que entrenas tu cuerpo. Requiere aceptar incomodidad. Requiere aprender a callar. Requiere aceptar que no todo merece una reacción y que muchas veces la respuesta más poderosa es el silencio. Pausa. El silencio estratégico es una forma de inteligencia emocional. No todo merece tu energía, no todo merece tu respuesta, no todo merece tu atención. Un hombre disciplinado entiende esto, y por eso guarda silencio cuando es necesario. Observa, piensa, y actúa solo cuando vale la pena. Pausa. Si estás escuchando esto ahora, tal vez es porque dentro de ti sabes algo. Sabes que hay una versión más fuerte de ti esperando salir. Una versión más disciplinada, más controlada, más enfocada. Pero esa versión no aparece por accidente. Se construye día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. Pausa. Si este mensaje te está despertando, escribe en los comentarios algo que represente tu decisión. Escribe, soy inquebrantable. Es una forma de declararte a ti mismo que comienzas a dominar tu mente, que comienzas a construir carácter, que comienzas a caminar con disciplina. Pausa. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete a este canal, porque aquí no venimos a entretener, venimos a despertar hombres. Hombres que deciden controlarse, hombres que deciden reconstruirse, hombres que deciden volverse inquebrantables. Pausa. Recuerda esto. El respeto nunca comienza afuera, comienza dentro, en el momento exacto en que un hombre decide dominar su mente. Porque cuando un hombre se domina, su presencia cambia, su energía cambia, su destino cambia. Y entonces el mundo finalmente entiende algo, que está frente a un hombre que ya no vive reaccionando, sino gobernando su vida. Pausa final. Porque el primer reino que un hombre debe conquistar es él mismo. El problema de muchos hombres no es que no tengan sueños. El problema es que no tienen dominio sobre sí mismos. Y cuando un hombre no gobierna su mente, su vida termina siendo gobernada por cualquier emoción que aparezca en el momento. Un comentario puede cambiar su estado de ánimo. Una crítica puede destruir su enfoque. Una provocación puede hacerlo reaccionar como si toda su estabilidad dependiera de ganar una discusión inútil. Y lo trágico de esto es que mientras el hombre cree que está defendiendo su orgullo, en realidad está revelando su debilidad. Porque el hombre que necesita reaccionar a todo, demuestra que todavía no aprendió a dominar lo más importante, su interior. Y la sociedad observa esto con atención. La gente no respeta a quien habla más fuerte. Respeta a quien mantiene la calma cuando todo alrededor se vuelve caótico. Respeta a quien no pierde la cabeza cuando otros pierden la suya. Respeta al hombre que sabe quedarse en silencio cuando todos esperan que explote. Ese tipo de control comunica algo profundo, algo que no se puede fingir. Comunica que hay disciplina dentro de ese hombre, que hay estructura mental, que hay una mente entrenada para resistir presión. Y cuando la presión llega, ese hombre no se rompe, se vuelve más firme. Muchos hombres hoy están cansados, frustrados, confundidos. Sienten que el mundo no los respeta, que nadie los toma en serio, que su voz no tiene peso,
pero pocos se detienen a preguntarse algo incómodo. ¿Realmente estoy viviendo con autocontrol? Porque el respeto no llega por deseo, llega por conducta, llega por hábitos, llega por la forma en que un hombre se comporta cuando nadie lo está mirando. Un hombre que dice que quiere respeto pero vive reaccionando a cada emoción todavía no ha entendido el proceso. El respeto es una consecuencia del dominio personal. Y el dominio personal nace en lo invisible. Nace cuando decides levantarte temprano aunque no tengas ganas. Nace cuando decides entrenar tu mente para no responder impulsivamente. Nace cuando decides guardar silencio en lugar de alimentar el drama. Cada una de esas decisiones construye algo que no se ve inmediatamente, pero que con el tiempo se vuelve evidente para todos. Se llama carácter. Y aquí aparece otra verdad incómoda que muchos hombres evitan enfrentar. El mundo no tiene obligación de respetarte. Nadie te debe respeto por existir. Nadie te debe admiración por decir que tienes potencial. El respeto se gana cuando tu conducta demuestra que eres un hombre que puede gobernarse a sí mismo. Y gobernarse significa aceptar incomodidad. Significa no ceder ante cada impulso emocional. Significa mantener tu rumbo incluso cuando tus emociones quieren desviarte. El hombre disciplinado no espera sentirse motivado. El hombre disciplinado actúa porque ha decidido quién quiere ser. Y esa decisión cambia todo. Cambia la forma en que camina. Cambia la forma en que habla. Cambia la forma en que observa el mundo. Porque ahora ya no vive reaccionando a lo que pasa. Vive construyendo algo más grande que sus emociones momentáneas. Hay algo poderoso que ocurre cuando un hombre decide desaparecer por un tiempo para reconstruirse. No desaparecer para huir. Desaparecer para transformarse. Desaparecer del ruido, de la distracción, de la necesidad constante de validación. Muchos hombres viven atrapados en la necesidad de ser vistos, de demostrar algo todo el tiempo, pero los hombres verdaderamente peligrosos en la vida no anuncian su proceso. Lo viven en silencio, trabajan en silencio, se reconstruyen en silencio. Y mientras el mundo sigue con su ruido, ellos están desarrollando algo que cambia completamente su identidad. Están desarrollando disciplina profunda. Están entrenando su mente para resistir impulsos. Están aprendiendo a controlar su carácter. Ese tipo de reconstrucción no se ve en redes sociales. No se anuncia con palabras grandes. Se manifiesta en pequeños actos diarios que nadie celebra. Levantarse temprano, cumplir promesas personales, controlar reacciones, pensar antes de hablar, resistir provocaciones. Y cada uno de esos actos fortalece el alma de un hombre. Dios también observa ese proceso silencioso. Muchas personas hablan de fe como si fuera una emoción pasajera, pero la fe verdadera se refleja en carácter. Se refleja en la forma en que un hombre vive cuando nadie lo está mirando. Dios no necesita escuchar discursos sobre disciplina. Él observa la conducta diaria. Observa si un hombre controla su lengua. Observa si un hombre mantiene su palabra. Observa si un hombre decide actuar correctamente incluso cuando nadie lo recompensa. Ese tipo de integridad es rara, pero cuando aparece, cambia la energía de una persona. Cambia su presencia, cambia la manera en que el mundo responde a él. Porque un hombre que vive con integridad transmite estabilidad, y la estabilidad genera confianza, y la confianza genera respeto. Pero para llegar a ese nivel hay que atravesar un momento de quiebre interior. Un momento donde el hombre se mira a sí mismo con honestidad brutal, sin excusas, sin justificar su falta de disciplina, sin culpar al mundo por su falta de control. Ese momento es incómodo, porque significa aceptar que tal vez durante años reaccionaste demasiado, tal vez hablaste demasiado, tal vez perdiste el control en momentos donde debiste mantener la calma, y reconocer eso duele, pero también libera, porque en el instante en que aceptas tu responsabilidad comienza el verdadero cambio. Ya no estás esperando que el mundo cambie para respetarte. Ahora estás trabajando en convertirte en un hombre digno de respeto. A partir de ahí comienza una reconstrucción silenciosa. Empiezas a observar tus emociones en lugar de obedecerlas. Empiezas a pensar antes de reaccionar. Empiezas a elegir silencio cuando antes elegías conflicto. Este proceso no ocurre en un día. Es un entrenamiento diario. A veces fallas, a veces reaccionas más de lo que quisieras. Pero si continúas trabajando en tu carácter, algo empieza a cambiar gradualmente. Tu mente se vuelve más clara. Tu presencia se vuelve más estable. Y las personas comienzan a percibir algo distinto en ti.
No pueden explicarlo con exactitud, pero lo sienten. Sienten que estás más firme, más enfocado, más controlado. Y esa percepción cambia la forma en que te tratan. Hay hombres que pasan toda su vida intentando impresionar a los demás. Pero el verdadero respeto aparece cuando dejas de intentar impresionar y comienzas a dominarte. Porque el dominio personal produce una calma interior que no depende de la aprobación externa. Esa calma es poderosa. Es la calma del hombre que sabe quién es, del hombre que sabe hacia dónde va, del hombre que ya no necesita reaccionar ante cada provocación porque su energía está enfocada en algo más grande que una discusión momentánea. Ese hombre se vuelve difícil de mover, difícil de manipular, difícil de provocar. Y esa estabilidad se convierte en una forma silenciosa de liderazgo. Tal vez hoy sea el día en que decides comenzar ese proceso. Tal vez hoy sea el día en que decides dejar de reaccionar impulsivamente. Tal vez hoy sea el día en que decides desaparecer por un tiempo del ruido para reconstruirte. No para escapar del mundo, sino para regresar diferente, más fuerte, más disciplinado, más controlado. Un hombre que ya no vive gobernado por emociones pasajeras, sino por principios sólidos. Ese tipo de transformación cambia destinos, cambia familias, cambia generaciones. Porque cuando un hombre decide dominar su mente, comienza a construir algo que trasciende su propia vida. Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, escribe en los comentarios una frase que represente tu decisión. Escribe: soy inquebrantable. No es solo una palabra para internet, es una declaración interna. Es una forma de recordarte que decides vivir con disciplina, con control y con carácter. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Porque hay muchos hombres que todavía creen que el respeto se exige, cuando en realidad el respeto se construye. Se construye en silencio, se construye con disciplina. Se construye dominando primero al hombre que vive dentro de ti. Y cuando logras dominarte, algo cambia para siempre. El mundo puede seguir siendo ruidoso, impredecible y caótico, pero dentro de ti habrá un centro firme, un lugar donde las emociones ya no gobiernan tu destino, un lugar donde tu mente se convierte en tu aliada, un lugar donde tu carácter se vuelve inquebrantable. Y desde ese lugar, finalmente comienzas a caminar como un hombre que ya entendió una verdad profunda. El primer respeto que un hombre debe ganar es el respeto por sí mismo. Empieza así, en silencio, cuando nadie aplaude y nadie pregunta. Cuando te das cuenta de que algo dentro de ti ya no encaja con la vida que llevas. Cuando entiendes que seguir igual es una forma lenta de traicionarte y entonces decides desaparecer. No para huir, sino para reconstruirte. Porque hay momentos en los que Dios no te habla con gritos, sino con vacío. Con noches largas, con incomodidad, con esa presión en el pecho que te obliga a mirarte sin máscaras y aceptar que la versión que fuiste ya no sirve para lo que estás destinado a ser. Y ahí comienza el proceso más duro. El que no se publica, el que no recibe validación. El de levantarte todos los días a trabajar cuando nadie cree, cuando nadie entiende, cuando incluso tú dudas. Porque los demonios no llegan para destruirte, sino para revelarte. Llegan cuando decides crecer, cuando decides exigir más de ti que del mundo. Llegan en forma de miedo, de cansancio, de voces internas que te dicen que te detengas, que regreses a lo cómodo, que no seas exagerado, que no te creas tanto. Pero si no los enfrentas, se transforman en algo peor, en arrepentimiento, en frustración, en esa carga insoportable de saber que pudiste ser más y elegiste no hacerlo. Por eso el camino no es correr, sino quedarse. Quedarse cuando arde, quedarse cuando duele, quedarse cuando el cuerpo pide descanso y la mente quiere rendirse. Porque la disciplina no es motivación, es obediencia diaria al proceso aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados, aunque el progreso sea invisible. Y ahí es donde la mayoría falla, no porque no puedan, sino porque no soportan el silencio. No soportan desaparecer del radar. No soportan trabajar sin reconocimiento. Pero tú sí puedes, porque cada repetición que haces cuando nadie mira es una declaración de guerra contra tu antiguo yo. Cada día que cumples sin aplausos es una inversión que Dios ve, aunque el mundo no la celebre. Y llega el momento de confrontarte de verdad, de preguntarte: ¿quién vas a ser cuando nadie te salve? Cuando no haya excusas, cuando el dolor no se pueda delegar. Porque cualquiera es fuerte cuando todo va bien, pero el carácter se forja cuando todo se cae, cuando el cuerpo está agotado, cuando el negocio no responde, cuando la soledad pesa, cuando la fe se pone a prueba. Y ahí decides
no con palabras sino con acciones. Decides no volver atrás, decides quemar el camino de regreso, decides que aunque el miedo te acompañe, no va a dirigir tu vida, porque la constancia es una forma de fe, es creer que el trabajo diario, aunque pequeño, aunque repetitivo, aunque invisible, está construyendo algo más grande de lo que hoy puedes ver, y un día sin avisar, ocurre el renacimiento. No como un espectáculo, sino como una transformación silenciosa. Te das cuenta de que ya no reaccionas igual, de que el dolor no te controla, de que el cansancio no te domina, de que tu mente es más firme, tu enfoque más claro, tu espíritu más fuerte, y vuelves al mundo irreconocible. No porque cambiaste para agradar, sino porque te reconstruiste para respetarte, porque entendiste que Dios no te creó para sobrevivir, sino para dominar tu proceso, porque aprendiste que el progreso real es aburrido, repetitivo y solitario, pero también poderoso, porque mientras otros buscaban atajos, tú construías cimientos, mientras otros hablaban, tú trabajabas, mientras otros se rendían, tú resistías, y ahora sabes que desaparecer fue necesario, que el silencio fue el precio, que la disciplina fue el camino, que la constancia fue la llave, y que esta nueva versión no necesita aprobación, solo necesita seguir avanzando. Así que si este mensaje te tocó, no lo ignores. Escríbelo con convicción. Comenta "Soy inquebrantable" para sellar tu decisión. Comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita y suscríbete, porque este camino no es para los débiles, es para los que están dispuestos a desaparecer, reconstruirse en silencio y volver tan fuertes que el mundo no tenga más opción que notarlo. La continuación comienza cuando ya no necesitas demostrar nada y aún así eliges exigirte todo, cuando entiendes que el verdadero peligro no era el dolor sino la comodidad, cuando comprendes que lo que casi te rompe fue exactamente lo que te estaba preparando. Porque después de renacer, viene la parte más difícil. Sostener al nuevo tú todos los días sin caer en la arrogancia ni en la pereza. Sostenerlo cuando el cansancio regresa, cuando los resultados vuelven a tardar, cuando la mente intenta negociar contigo y te susurra que ya hiciste suficiente, que ya probaste tu punto, pero tú sabes la verdad. Sabes que el proceso no se negocia, que la disciplina no tiene línea de meta, que el crecimiento real exige humildad diaria y una guerra constante contra la mediocridad que siempre intenta volver a instalarse, porque el enemigo no está fuera, vive dentro. Espera el mínimo descuido, el mínimo día sin estructura, el mínimo autoengaño para tomar el control. Y por eso te levantas incluso cuando no hay energía. Por eso entrenas incluso cuando no hay ganas. Por eso trabajas incluso cuando nadie te observa. Porque entendiste que la constancia no es heroica, es silenciosa, repetitiva, ingrata. Y precisamente por eso separa a los que hablan de los que se convierten. Y en ese camino empiezas a perder cosas. Pierdes personas que solo te conocían cómodo. Pierdes versiones antiguas de ti mismo que ya no encajan. Pierdes la necesidad de explicar tus decisiones. Y al principio duele, porque soltar siempre duele, pero luego entiendes que Dios también poda, que no todo lo que se va es castigo. Muchas veces es protección, muchas veces es espacio para algo más grande, algo más alineado, algo que solo puede llegar cuando dejas de cargar con lo que ya no te pertenece. Y así aprendes a caminar ligero, enfocado, sin ruido innecesario, con una claridad que antes no tenías, porque el silencio te enseñó a escucharte. El esfuerzo te enseñó a respetarte y la constancia te enseñó a confiar, no en milagros inmediatos, sino en la acumulación diaria de pequeñas victorias invisibles, esas que nadie celebra pero que construyen carácter. Y cuando el mundo vuelve a mirarte ya no te reconoce, no porque seas superior, sino porque eres distinto, porque ya no reaccionas igual, ya no persigues aprobación, ya no mendigas atención, ya no te distraes con opiniones, porque sabes quién eres y cuánto te costó convertirte en esta versión. Y no estás dispuesto a perderla por placer momentáneo, porque recuerdas las noches donde casi te rindes, los días donde dudaste de todo, los momentos donde solo la fe te sostuvo. Y ahora honras ese pasado manteniendo el compromiso, manteniendo la estructura, manteniendo el estándar incluso cuando nadie te exige nada, porque eso es liderazgo personal. Exigirte cuando nadie te está viendo. Y sí, habrá días donde caerás, donde fallarás, donde no cumplirás, pero ya no te destruyes por eso, aprendes. Ajustas y sigues, porque maduraste, porque entendiste que la perfección es una trampa, y que lo verdaderamente poderoso es la capacidad de volver a levantarte sin drama, sin excusas, sin abandonar el camino, y en ese punto descubres algo profundo, que la paz no viene del apatótico, comodidad, sino de la coherencia, de vivir alineado con lo que sabes que debes hacer aunque no sea fácil, y ahí agradeces a Dios no solo por las victorias, sino por las pruebas, porque sin ellas seguirías dormido.
Agradeces el proceso porque te hizo fuerte. Agradeces el silencio porque te hizo claro. Agradeces la disciplina porque te dio identidad. Y entonces decides algo definitivo. Decides no volver a ser el de antes. No volver a traicionarte. No volver a negociar con la flojera. No volver a vivir a medias, porque ya probaste lo que es construirte de verdad. Y no hay regreso después de eso. Solo avance. Solo evolución. Solo responsabilidad total sobre tu vida. Y si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Este mensaje no te encontró por accidente. Es un recordatorio de quién eres y de lo que estás construyendo. Así que reafírmalo, escríbelo con intención. Comenta, soy inquebrantable como un pacto contigo mismo. Comparte este mensaje con quien sabes que está a punto de rendirse. Y suscríbete, porque este camino es largo, exigente y real. Y solo los que aceptan desaparecer, trabajar en silencio y sostener la disciplina diaria son los que terminan viviendo una vida que realmente vale la pena. Cuando comprendes que el verdadero dominio no es intensidad momentánea, sino consistencia sostenida. Cuando aceptas que nadie va a rescatarte de los días grises, y aún así te levantas. Cuando entiendes que el progreso no hace ruido y que precisamente por eso es real, porque mientras otros buscan validación, tú buscas estructura. Mientras otros persiguen inspiración, tú construyes hábitos. Y ese cambio silencioso redefine todo. Redefine cómo usas tu tiempo, cómo eliges tus batallas, cómo proteges tu energía. Porque ahora sabes que cada decisión diaria es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Y no puedes permitirte votar en contra de ti mismo. No después de todo lo que te costó reconstruirte. No después de haber atravesado el vacío, el cansancio, la soledad y la duda. Porque ahora entiendes que el sacrificio no fue castigo sino preparación. Que Dios no te estaba alejando de algo sino llevándote hacia algo más grande, más sólido, más verdadero. Y entonces aparece una nueva responsabilidad. Sostener la visión cuando el entusiasmo se apaga. Sostener el estándar cuando nadie te supervisa. Sostener la fe cuando las cosas no avanzan a la velocidad que quisieras. Porque el carácter no se prueba en los picos, sino en los valles. En esos días, donde no pasa nada extraordinario, pero aún así cumples. Aún así entrenas. Aún así trabajas. Aún así avanzas 1 centímetro más. Porque entendiste que el éxito no es un evento sino una acumulación de días bien ejecutados. Y en ese punto empiezas a notar algo incómodo pero liberador. Ya no encajas con muchas personas. Ya no vibras con ciertas conversaciones. Ya no te atraen los atajos ni las excusas. Y lejos de sentirte solo te sientes claro. Porque la claridad trae paz aunque venga acompañada de distancia. Y esa distancia es necesaria para proteger lo que estás construyendo. Porque no todo el mundo merece acceso a tu proceso. No todo el mundo entiende el precio que pagas. No todo el mundo quiere verte disipo. Linado porque tu disciplina les recuerda su falta de compromiso. Y tú ya no estás aquí para agradar. Estás aquí para cumplir tu propósito. Para honrar el talento que se te dio. Para convertir el dolor en dirección. La caída en aprendizaje. Y la constancia en identidad. Y habrá días donde la tentación de bajar el nivel regrese. Donde la mente intente convencerte de que te relajes. De que te premies antes de tiempo, de que no pasa nada si aflojas un poco, pero ahí recuerdas quién eras antes, recuerdas lo que dolía vivir sin dirección, sin orgullo, sin respeto propio, y decides seguir, no por miedo sino por convicción, porque ya probaste lo que es mirarte al espejo con respeto, porque ya sabes que la disciplina no te quita libertad, te la da, te libera de la culpa, de la improvisación, del arrepentimiento, y en ese camino empiezas a influir sin decir nada. Tu forma de vivir se convierte en mensaje. Tu constancia incomoda, tu enfoque inspira. Tu silencio habla más fuerte que 1000 discursos. Y no porque seas perfecto, sino porque eres congruente. Porque haces lo que dijiste que harías incluso cuando no había aplausos. Y entonces llega un nuevo nivel de batalla. El de no traicionarte cuando las cosas empiezan a salir bien. Cuando llegan oportunidades. Cuando aparece el reconocimiento. Cuando la vida se vuelve un poco más amable. Porque ahí muchos se pierden, se relajan, se distraen, olvidan el proceso que los trajo hasta aquí, pero tú no, tú recuerdas que todo es prestado, que todo puede perderse si descuidas lo esencial, y te mantienes firme, agradecido, enfocado, entendiendo que cada día es una nueva prueba, una nueva oportunidad de elegir bien, y en ese estado de conciencia profunda agradeces incluso el cansancio, porque te recuerda que estás avanzando, agradeces la exigencia, porque te mantiene despierto. Agradeces a Dios no solo cuando ganas, sino cuando te corrige, porque sabes que su guía muchas veces llega disfrazada de incomodidad. Y así continúas, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, sin compararte pero sin detenerte,
sabiendo que este camino no tiene final, solo niveles, solo evolución, solo responsabilidad creciente. Y si estás leyendo esto, no es casualidad. Es un recordatorio de que no llegaste hasta aquí para conformarte, de que desaparecer fue solo el inicio, reconstruirte fue la base, y sostenerte es la verdadera victoria. Así que reafírmalo una vez más. Comenta con decisión: soy inquebrantable. Comparte este mensaje con quien necesita despertar y suscríbete, porque este camino exige fuerza, constancia y carácter. Y tú ya demostraste que estás dispuesto a pagarlo. Cuando entiendes que la verdadera prueba no es llegar, sino permanecer. Cuando descubres que sostener la disciplina en el tiempo exige más carácter que iniciarla, porque el inicio se alimenta de emoción, pero la permanencia se construye con identidad. Y ahí te das cuenta de que ya no estás peleando contra el mundo, sino contra cualquier rastro de complacencia que intente infiltrarse en tu rutina. Porque la mediocridad no entra de golpe. Entra en forma de pequeños permisos, de concesiones mínimas, de días donde decides hacerlo mañana, y tú ya sabes a dónde conduce ese camino. Lo viste, lo pagaste, lo superaste. Por eso ahora proteges tu estructura como si fuera sagrada. Porque lo es el andamiaje que sostiene todo lo que estás construyendo. Y en ese punto aprendes algo que pocos aceptan: que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Antes dolía no avanzar, ahora duele sostener el nivel. Antes dolía la falta de rumbo, ahora duele la responsabilidad de no fallarte. Pero eliges este dolor porque es digno, porque construye, porque te mantiene despierto, porque sabes que una vida sin exigencia es una vida anestesiada. Y no fuiste creado para dormir mientras respiras, fuiste creado para honrar cada día con acción, con coherencia, con presencia total. Y ahí la fe se vuelve más profunda. Ya no es pedir que las cosas salgan bien, es agradecer la fuerza para hacer lo que toca incluso cuando no salen. Es confiar en que Dios no te da el camino fácil, sino el carácter necesario para atravesarlo. Y empiezas a ver con claridad que cada obstáculo nuevo no es señal de retroceso, sino de expansión. Que cada nivel exige una versión más disciplinada, más humilde, más consciente de ti mismo. Y por eso no te sorprende sentirte incómodo de nuevo. No quiero que veas otro video y sigas igual, solo motivado. Quiero que empieces a cambiar de verdad. Por eso creé el programa New Personal, un sistema de 30 días para construir una nueva identidad. Entra al primer enlace de la descripción. Solo si estás listo para convertirte en una nueva persona.